Bienvenidos a Encuentros con Ciencia, tardes de cultura, cerveza y conversación. Disculpen que nos demoramos un poquito más, tuvimos que ajustarnos porque estaban ocupando el salón de al lado, entonces por eso estamos un poquito más apretados el día de hoy. Para quienes no conocen esta actividad, es una actividad de divulgación científica que organiza la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile. Lo que queremos hacer con esta actividad es sacar la ciencia de la universidad, de los laboratorios y llevarlo hacia la comunidad. Crear un nexo con las personas que no siempre tienen la posibilidad de contactarse con científicos o con académicos de la universidad. Generalmente el expositor presenta y luego viene una sesión de preguntas, más de conversación, donde ustedes pueden, o queremos que ustedes participen, que sea más interactivo, ¿ya? Muchos de ustedes también tienen conocimientos en el área, entonces que sea más una conversación de aprendizaje entre todos. Agradecemos como siempre al Club de la Unión por facilitar el espacio, por darnos la posibilidad de hacer los encuentros con ciencia acá de forma gratuita, y a la Radio Bio Bio por apoyarnos con la difusión de los encuentros con ciencia. A la fecha llevamos 26 encuentros con ciencia, este es el tercer año que estamos haciendo esta actividad y van cerca de 1.700 participantes, así que este año esperamos llegar a los 2.000. Estamos muy contentos porque hemos tenido una buena recepción de la comunidad valdiviana y también de los científicos por participar. Al principio era un poco más complejo tener expositores, porque quizás no todos se atreven o tienen la valentía para enfrentarse con un público tan diverso, pero a la fecha actualmente hay muchos científicos que se ofrecen y que sí quieren participar. Así que estamos muy agradecidos de ustedes como asistentes, de algunos asistentes frecuentes que siempre vienen. Y hoy día van a encontrar ahí en sus mesas o en sus sillas una encuesta que estamos haciendo para conocer un poco más del público que asiste a estas actividades y saber en qué podemos mejorar y si les gustaría volver a estos eventos. Hoy contamos con la participación de Duncan Christie, biólogo de la Universidad Católica de Valparaíso, doctor en Ciencias Forestales de la Universidad Austral de Chile. Duncan es académico de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la Universidad Austral de Chile y ha participado en diversas publicaciones científicas en su área. Es director del Instituto de Recursos Naturales y actualmente es investigador responsable de un proyecto Fondesit, es co-investigador de un proyecto de Fundación BNP Paribas. Es además investigador asociado a un proyecto Fondap Conesit. Los nombres específicos no les voy a contar porque es demasiado complejo, pero está haciendo mucha investigación actualmente, así que esta tarde nos va a presentar el lenguaje de los árboles, enciclopedias milenarias de campos ambientales. Así que bienvenidos. Sí. Si pueden apagar sus celulares sería mejor aún. La idea es que se sientan cómodos, que también si quieren conversar o si quieren preguntar durante la presentación o si quieren quizás tomarse una cerveza o un juguito, también está todo permitido. Así que muchas gracias y los dejo con Dan. Gracias, Carla. Bueno, agradezco primero a Carla por la invitación a estos encuentros con ciencia. Sin duda que es grato que nosotros salgamos de los laboratorios y de nuestros típicos congresos para difundir lo que hacen los distintos grupos de investigación en la universidad. Bueno, yo les voy a presentar hoy día algo que... ¿Se escucha bien? Sí. Ya. Algo que como título un poco más lúdico le pusimos el lenguaje de los árboles, enciclopedias milenarias de cambios ambientales, ¿ya? Y acá coloqué Duncan Christie y Laboratorio de Entomología y Cambio Global porque básicamente lo que yo les voy a mostrar, ¿ya?, es cómo nosotros vemos los árboles mediante ese título que les estoy colocando ahí. Y es un grupo de personas, ¿ya? Es lo que hemos hecho básicamente los últimos 15 o 20 años
un grupo de personas que trabajamos en el laboratorio de endocrinología de la Universidad Austral. ¿Ya? Veo varios sentados por allá, Tomás, Diego, por allá veo a Carlos Leguenda también. Y también, muy importante también para nosotros, el grupo de la Austral también, que trabajamos en red con una serie de laboratorios, tanto de Chile, especialmente con los colegas argentinos, así que les vamos a mostrar, creo que la gran mayoría o casi todo, cosas que justamente son a lo largo de nuestra cordillera, ¿ya? Que están hechas en esta red colaborativa que ha participado mucha gente. Entonces, lo primero, brevemente les voy a hablar un poco del concepto de los archivos ambientales, ¿ya? Luego, de qué se trata lo que hacemos nosotros, nuestra metodología, para entender un poquito de dónde viene lo que les voy a mostrar y que no se ha sacado de abajo del sombrero, que es el estudio de los anillos de los árboles, ¿cierto? Las secuencias que van quedando en el tiempo, en el crecimiento de los árboles. Y luego les voy a mostrar ejemplos de estos trabajos en diversas disciplinas, como dice, ¿ya? Porque los endocrinólogos, que somos los que nos dedicamos a esto, somos bien patudos en que nuestra disciplina o técnica nos metemos con ella en un montón de otras disciplinas, trabajando con climatólogos, ecólogos, geofísicos, arqueólogos, ¿ya? Así es que les voy a mostrar varias aplicaciones en esas diversas áreas. Y bueno, estos son los protagonistas, ¿cierto? Ahí hay un conjunto de árboles chilenos que son los que principalmente utilizamos nosotros, dependiendo de las preguntas que queremos responder, cuáles especies utilizamos y en qué lugares. Por ejemplo, allá partimos, ¿cierto?, con la especie estrella que tenemos en el altiplano, la queñua, luego otra que hay en Chile central, el ciprés de cordillera. Esta es más típica, ¿cierto?, la conocen ustedes, la araucaria, la lenga. Acá tenemos algunas especies del bosque siempreverde, como este arrayán gigante, guineo, y acá alex, ¿ya? Entonces, el tema de los archivos ambientales, básicamente hay una gran comunidad que no solamente incluye a los endocrinólogos, sino que varios especialistas más que trabajan en paleoclimatología o paleoecología, ¿ya? Que es básicamente ya sea la ecología o el clima o el estudio del ambiente del pasado. Y entre algunos de los proxies que se utilizan, hay varios que se utilizan, ¿ya? Entre algunos de los proxies que se utilizan y que también los utilizamos para conversar junto con la endocrinología, son los corales, ¿ya? Los testigos de los corales, que los corales, a medida que van creciendo, van formando anillos similares a los de los árboles. Los testigos de hielo, ¿cierto?, que también van quedando en algunos glaciares, que se preserva muy bien, no en todos van quedando las láminas anuales de acumulación de hielo, también los granos de polen en los sedimentos y los anillos de árboles, ¿ya? Estos son solo algunos ejemplos y estos son parte de lo que le llamamos nosotros los archivos ambientales. Entonces, este dibujito que me hizo Carlos, ¿cierto? Por un lado están los archivos históricos, ¿cierto? Lo que conocemos más comúnmente. Acá tenemos la sala Toribio Medina de la Biblioteca Nacional, ¿cierto? Donde hay un montón de información de la historia de la colonia, historia panamericana, de Chile, ¿ya? Y análogo a eso, entonces, tenemos los archivos naturales, ¿ya? Como les decía, dentro de los archivos naturales están los de origen biológico, como son los árboles, porque también están los físicos, como podría ser los testigos de hielo. Y dentro de estos tenemos una de las especies que trabajamos mucho en el laboratorio. Acá aparece un ciprés de cordillera, ¿ya? Increíblemente está muy cerca de Valparaíso y Santiago este arbolito, en la cordillera aquí de San Felipe, Putaendo. Y acá tenemos ese arbolito del ciprés de cordillera más antiguo que hay en Chile, que se ha encontrado y tiene aproximadamente 1500 años, ¿ya? Entonces aquí tenemos un archivo natural de excelente calidad que se utiliza el grupo de laboratorio hace mucho tiempo para ver especialmente historias de cómo ha variado la precipitación en Chile. Y si es que nos metemos un poquito más adentro, esto es lo que nosotros le llamamos el anillo de crecimiento anual, como para ir al detalle, al callo de dónde va a salir todo el resto de historia que les vamos a contar, ¿ya? Y básicamente el anillo anual, ¿cierto? Tenemos acá la primavera, el inicio de la primavera, que los árboles empiezan a crecer con células muy grandes y paredes muy delgadas. Entonces tenemos estas células que se ven estas pelotitas grandes y
es más bien translúcida, y a medida que nos vamos acercando a la temporada cuando ya el ambiente es desfavorable para que el árbol crezca, va creciendo con células más pequeñas y paredes más gruesas, hasta que llega ahí, en ese momento que el crecimiento se detiene para comenzar el año nuevo nuevamente. Entonces esa es la anatomía que nos define un anillo anual, ¿ya? Y dentro de los anillos trabajamos con varias aproximaciones. Una puede ser el ancho del anillo, ¿ya? En que ahí hay un trabajo chino que hacen varios de los colegas que están por ahí atrás, que es medir el anillo a una precisión de 0.001 milímetros, ¿ya? Y anillo por anillo y de cientos de ángulos, es un trabajo bien de chino. Otras cosas también que se le pueden medir a los anillos es la densidad, ¿ya? La química que va quedando dentro del anillo, átomos de hidrógeno también, de oxígeno, de carbono, elementos, contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos parámetros y mucha información que se puede sacar de esto que a simple vista parece tan simple. La anatomía también, etcétera. ¿Ya? Y básicamente los árboles a medida que van creciendo, ¿cierto? En el crecimiento de ellos va quedando de una u otra forma la variabilidad de los elementos que los rodean. ¿Ya? Digo elementos porque puede ser desde el clima hasta la contaminación atmosférica, los gases que emite un volcán, etc. ¿Ya? O sea, básicamente el árbol crece y los estímulos ambientales van quedando de una u otra forma grabados en sus anillos. ¿Ya? Ahora, no quiere decir que todos los árboles y todas las especies sirvan para responder cualquier pregunta, pero en general, ¿cierto? Podríamos decir que dentro de los anillos hay muchísima información. Y bueno, como todas las cosas en ciencia, el cómo uno hace las cosas va a depender de la pregunta, ¿ya? Cuando uno tiene una pregunta muy clara, al igual lo mismo se aplica para la endocrinología, es, por ejemplo, ¿qué especie vamos a ir a preguntarle lo que andamos buscando? ¿Ya? ¿Y en qué lugar? Por ejemplo, acá tenemos una foto de la zona valdiviana, ¿cierto? Ahí está Valdivia, está un poquito en un enfoque un tanto extraño, ¿cierto? Ahí está Valdivia, ahí está la cordillera y ahí está Argentina. Entonces aquí tenemos un gran gradiente ambiental, ¿cierto? En que, por ejemplo, si es que queremos resolver preguntas que tienen que ver con el clima del pasado en cuanto a las precipitaciones, seguramente se lo vamos a ir a preguntar a los árboles que están justamente en la transición con el estepa semiaria, ¿ya? Porque es justamente los que son más sensibles a si es que un año llueve menos o llueve más. Por ejemplo, si es que vamos a trabajar en preguntas de ecología y queremos saber fechar eventos de este estilo de grandes aluviones, bueno, vamos a muestrear los arbolitos que justamente nosotros creemos que quedó alguna señal en su crecimiento, que son los que están en el borde, por ejemplo, donde fue esto. O también si queremos hacer historias de incendio, árboles sobrevivientes al fuego, o si queremos tener preguntas de temperatura, árboles que están creciendo en los límites superiores de elevación, como es la lenga, o si es que queremos saber cosas de la precipitación, podemos también, en este caso, ir a ver este arbolito del altiplano, que es como un bonsai, ¿cierto? La quinoa, que el que llueve un año más o menos lo deja muy bien reflejado en su crecimiento, ¿ya? Y para contarles un poco cómo obtenemos las muestras de esto, básicamente con dos metodologías. Una es, tenemos estos taladros que tienen una roquita hueca, en que se sacan estos tarugos, ¿cierto? Hacia el centro de los árboles. Y lo otro es que trabajamos mucho con esto, ¿ya? Restos de árboles antiguos, restos de árboles muertos, y que dependiendo de los ambientes pueden permanecer por siglos, 400, 500 años antes de descomponerse, como estos cipreses de cordillera que están acá en Chile central, ¿ya? Y en el caso de este material, en general lo sacamos muestras con motosierra, una galleta, una sección transversal. Estos son lugares donde vamos a muestrar mucho en Chile central, ¿cierto? En que se los quería poner en esta foto porque justamente donde uno encuentra los árboles más sensibles y al mismo tiempo donde aún quedan árboles muy viejos o antiguos, son justamente en los lugares más
inaccesible, ¿ya? Entonces, estos son riscos típicos de Chile central, donde si bien no se ve un gran bosque, todas estas manchitas son cipreses que tienen alrededor de 1000 años, ¿ya? Por ahí debe estar Tomás seguramente en esa foto. Y aunque ustedes no lo vean, aquí en este risco hay alguien, que por supuesto no soy yo, muestreando un ciprés ahí, ¿ya? Ahí. Entonces, también ahí los amigos escaladores nos han ayudado mucho, junto con Carlos y Tomás, a obtener ese tipo de muestras. Y ese tipo de material que se va a buscar en esos lugares es un material muy, muy bueno, ¿ya? Entonces también, como usted se puede imaginar, tiene una parte de trabajo en terreno bastante entretenido ese asunto. Y luego hay un trabajo de laboratorio, ¿cierto?, donde primero veo un poquito de carpintería, que es preparar las muestras de madera, pulirlas, hasta pasándole lijas de distintos granos, hasta que uno llega a ver esos trozos de madera de esta forma, ¿ya? Y luego se trabajan bajo luz estereoscópica, ¿ya? Y luego se empiezan a juntar muchos árboles, y por eso nosotros nos la pasamos colectando muestras, porque mientras más muestras tenemos, mejores son nuestros registros, y empezamos a ya entrar de lleno a lo que es la datación de nuestros testigos. Y para eso, ¿qué hacemos? Se miden muchísimas muestras y se empiezan a comparar los patrones de crecimiento de los árboles para estar muy seguro de que si uno le asigna a un anillo el año 1207, está seguro de que es el 1207 y no el 1206 o el 1208, ¿ya? Y para eso hay una serie de aproximaciones estadísticas en que básicamente uno va buscando anillos marcadores entre los árboles y hace un cruzamiento de múltiples. Otro trabajo también de Chino, ¿ya? Y así uno va construyendo su secuencia. Y básicamente en esa primera parte hay muchos números. Estos son lo que nosotros le llamamos los electrocardiogramas, ¿ya? Que son nuestros gráficos de crecimiento de árboles. Y luego vamos comparando la secuencia, y sobre todo cuando trabajamos con madera muerta, porque si trabajamos con árboles vivos sabemos muy bien el año de cada anillo, pero si trabajamos con madera muerta tenemos que ver dónde esa madera muerta coexistió con esta datación viva que tenemos para engancharlos e ir armando, y de esa manera también nosotros vamos extendiendo nuestro registro hacia el pasado, ¿ya? Imagínense acá, nosotros tenemos un registro con árboles vivos fechados. Luego se puede trabajar también con madera arqueológica que va enganchando, con madera realista como las que le mostraba yo, que se recogen en los cerros, y así uno va extendiendo su registro hacia el pasado. Y por ejemplo, uno puede tener una secuencia de una especie de 1000 o 2000 años, a pesar de que esa especie puede llegar a vivir solamente, por ejemplo, 700 años, ¿ya? Porque uno va pegando estas muestras vivas y muertas y marcando su registro hacia el pasado, ¿ya? Es un trabajo lento, muy laborioso, pero nos entretiene mucho y funciona muy bien. Entonces les voy a mostrar algunos ejemplos, ¿ya? Algunos ejemplos. Primero, como yo les decía, nos metemos en varias disciplinas. Entonces nosotros, como somos frescos, le llamamos la dendroecología, la dendroclimatología, la dendroarqueología, ¿ya? Yo les voy a mostrar algunas cosas de dendroecología primero. Desde lo más simple que hacemos, que es simplemente saber cuándo se estableció un bosque y cuáles son las edades de los árboles, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un estudio que muestra simplemente cuándo los típicos renovales de bosque secundario que vemos acá en los alrededores de Valdivia, ¿ya? Este es uno de la cordillera de los Andes. ¿Cuándo se estableció ese renoval? ¿Ya? Desde que fue una pradera, se abandonó y después se recolonizó. Y acá tenemos básicamente que dice que primero llegaron los raulí, luego llegaron los robles, luego los coihues, etc. Y ya como la dinámica en que se fue estableciendo ese bosque con todos sus individuos a lo largo del tiempo, ¿ya? Otras cosas que también sirve para estudios de ecología es justamente para ver este tipo de eventos anómalos que están sucediendo en esta última década, ¿ya? Que justamente, por ejemplo, en el año 98 hubo esta mortalidad muy masiva de árboles de Notofagus en la Patagonia por el lado argentino, ¿ya? Si se fijan acá,
en la misma foto y acá hay una mortalidad muy grande. ¿Ya? Entonces, el año 98 justamente ocurrió esta mortalidad de notofagos en la Patagonia. ¿Ya? Acá también se puede ver, ¿cierto? Todas esas copas grises son muertes de árboles muy grandes. Todos estos son bosques, en este caso específico, de árboles de más o menos 300, 400 años. ¿Ya? Y si es que nosotros combinamos este tipo de mortalidades con lo que nos dicen los árboles en cuanto al clima, podemos empezar a cruzar un poco, armar el puzzle de qué es lo que sucede. ¿Ya? Entonces, que tenemos una reconstrucción de temperatura, y acá de Patagonia justamente nos dice que el año 98 fue el año más cálido de los últimos 4 siglos. ¿Ya? Y este fue un verano donde justamente estos notofagos, estos fuegos que están creciendo cerca de la estepa, de la transición a la estepa semiárida, básicamente sufrieron un estrés muy fuerte, un estrés hídrico muy fuerte y murieron muchos de ellos. ¿Ya? Lo mismo sucede con los cipreses de cordillera. Acá tienen una foto ustedes justamente de la transición a la estepa. ¿Ya? Lo mismo, cuando tenemos estos veranos muy cálidos y secos, ocurren estas mortalidades de árboles. ¿Ya? Otros ejemplos también de aplicaciones para hacer reconstrucciones de las historias de fuego. ¿Ya? Y el fuego, cuando tenemos árboles que sobreviven al fuego, si ustedes se fijan acá abajo, ahí tenemos un tocón de alguien que cortó un árbol que, se fijan que ustedes que tiene cicatrices, ¿ya? Si es un árbol que sobrevive al fuego, se le quema una parte de su cambium y después el árbol empieza a envolver su cicatriz. ¿Ya? Entonces queda justamente, se puede ver en la misma muestra ya pulida, se puede ver el año en que ocurrió ese fuego si uno tiene este tipo de muestra, o también en tarugos cuando ocurren estos cambios drásticos en las tasas de crecimiento. Ustedes ven acá esta muestra que tiene múltiples cicatrices, ¿cierto? Cada uno de esos años es un año de incendio. ¿Ya? Entonces, eso te permite ver a ti la historia. Acá tenemos cada una de esas líneas rojas, son eventos de fuego. Este es un trabajo en la zona de Tolhuaca que te ayuda a ver a ti cuál ha sido la dinámica de la ocurrencia del fuego para los últimos 5 siglos. ¿Ya? Esa es otra de las aplicaciones también que tiene el tema de los anillos en ecología. Otra cosa es simplemente ver cómo ha variado el crecimiento de los árboles en los últimos siglos, en todo lo que abarca su crecimiento. ¿Ya? Verse que lo que está ocurriendo estas últimas décadas es algo que está dentro de un contexto de variabilidad natural o es algo anómalo. ¿Ya? Y acá tenemos un ejemplo en Puerto Williams, ¿cierto? En Navarino, estos bosques de coihue, los llamamos peruloides, ¿ya? Que para nuestra sorpresa eran bosques bien antiguos. Y acá lo que tenemos, les voy a mostrar varios gráficos de estos, pero son muy simples. Básicamente, todos tenemos acá los años, y estas rayitas así son el crecimiento. ¿Ya? Y acá tenemos cómo se puede ver que desde el siglo XVII a la actualidad, los árboles, ¿cierto?, han ido respondiendo al clima de una u otra forma y su crecimiento ha ido fluctuando, pero ¿qué ocurre en las últimas décadas? Esto, ¿ya? Algo está ocurriendo que básicamente para esta especie, porque puede haber otras especies que responden justamente al revés, para esta especie simplemente no le está gustando, ¿ya? Y está creciendo a sus menores tasas dentro de los últimos 400 años. Entonces también sirve para evaluar este tipo de cosas. Otra cosa que también se puede integrar para evaluar los crecimientos y sus respuestas al clima son informaciones que nos dan, por ejemplo, los satélites en cuanto a la humedad del territorio, ¿ya? Y eso contrastarlo con el crecimiento de los árboles a ver si hay algún correlato. Entonces aquí veamos esta acá solamente en las mediciones de satélite, ¿cierto?, de humedad para toda la zona acá de Patagonia es la azulita, ¿ya? Y la línea negra es el crecimiento de las araucarias de la novena región. Entonces ahí podemos ver que en realidad los bosques de araucaria, el crecimiento de las araucarias va muy de la mano de acuerdo a la humedad del suelo, ¿ya? Otro de los ámbitos donde trabaja mucho el grupo de nosotros es lo que le llamamos la dendroclimatología, ¿ya? Y la dendroclimatología es básicamente, usted tiene que haberlo escuchado bastante, es básicamente utilizar los árboles como estaciones meteorológicas,
¿ya? Por supuesto que son proxy y nos indican más o menos cómo ha fluctuado el clima del pasado. Y nosotros en Chile lo hemos ocupado bastante para ver temas de temperatura, de precipitación, de caudales de ríos, de cantidad de nieve que ha caído en la cordillera. Así que le vamos a dar un par de ejemplos de precipitación, ¿ya? Entonces lo que nosotros hacemos, por ejemplo, este es un trabajo que hicimos en el altiplano, ¿ya? Acá está Antofagasta, para que se ubiquen un poquito, Iquique, el Salar de Uyuni. Entonces lo que nosotros hicimos y como se hace este tipo de trabajo es básicamente se recorre el territorio sacando muchas muestras de árboles, en este caso de la queña, ¿ya? Y en verde tenemos diferentes bosques de queña, ¿ok? Y si que nosotros queremos reconstruir la precipitación, que es lo que refleja el crecimiento de la queña, por eso les decía yo que nosotros no le podemos preguntar cualquier cosa a las especies, sino que lo que ellas nos muestran, y en el caso de la queña lo que nos muestran es la disponibilidad de agua. No le podríamos preguntar, por ejemplo, que nos dé la historia de las temperaturas, sino que ella nos muestra la historia de la disponibilidad de agua. Entonces nosotros, para poder transformar su crecimiento y calibrarlo en agua, también tenemos que contar con una red de estaciones de pluviometría, que son las azules, ¿ya? Entonces básicamente se arman estas grandes secuencias de crecimiento de los bosques del altiplano, y por otra parte tenemos las secuencias de las precipitaciones, y hacemos calibraciones. Calibramos los anillos con los registros de, en este caso, de precipitaciones, ¿ya? Y luego de calibrarlo, reconstruimos las lluvias, ¿ok? Entonces, acá tenemos en verde lo que nos dicen los instrumentos, los pluviómetros del altiplano, ¿ya? Y luego de calibrar el crecimiento de la queña con esos pluviómetros, reconstruimos la precipitación, y es lo que es capaz de reconstruir la queña es lo azul, ¿ya? Entonces ahí tenemos lo que nos dicen los instrumentos y lo que es capaz de decirnos la queña. Hay una gran ensalada estadística por detrás que es la que nos da los vistos buenos, si es que funciona o no funciona el método, etc. Entonces, después de hacer estas calibraciones, nosotros podemos pasar ya a esto, a tener nuestro pluviómetro, en este caso de 700 años de las precipitaciones del altiplano, ¿ya? Donde cada una de estas rayitas negras es lo que llovió cada uno de estos años, ¿ya? Y bueno, estas líneas de acá básicamente son las negras, pero un poquito más suavizadas. Las azules son periodos húmedos, ¿cierto? Entonces vemos que hay periodos húmedos hacia el pasado, especialmente estos, ¿cierto? Por el siglo XIX, un siglo muy húmedo, el más húmedo de los últimos 700 años. O también vemos que hay periodos secos muy extensos, ¿ya? Como el siglo XIV, el siglo XVIII, el siglo XVI, súper seco, ¿ya? Y también nos ayuda a ver el contexto de lo que está sucediendo este último siglo en contexto de los 6 previos, ¿ya? Este otro trabajo lo mismo, pero para Chile Central, ¿cierto? Y en Chile Central lo bueno es que hay mucha información documentaria, ¿ya? Carlos ha hecho ahí un trabajo de ratón de biblioteca de juntar mucho texto. Entonces, acá tenemos nuestra historia de precipitaciones de Chile Central, ¿ya? Y podemos ver en el diario de Vicuña Maquena, ¿cierto? Que él dice que el año 1856 culmina el periodo más largo de humedades, ¿ya? Justamente se esquivaba nuestra reconstrucción, y a mediados del siglo XIX es justamente el momento en que estaba lloviendo más de los últimos 900 años, ¿ya? Entonces también uno puede ir cruzando con fuentes documentarias para ir viendo si es que qué tal se condice. Otra cosa interesante también que aparece en este diario de Vicuña Maquena, ¿cierto? Fíjense ustedes acá a mediados de más alrededor de 1640, este periodo muy seco, ¿ya? ¿Qué es lo que dice Vicuña Maquena, cierto? Dice que en estos 3 años, en 1637, 38 y 39, escribía el DIN al inquisidor mayor Juan de Mañosca de Santiago, el 23 de junio de 1640, que no se ha cobrado blanca por la seca. O sea, básicamente no hubo cómo cobrar impuestos, ¿ya? Dice que vemos los anillos de esos años, fíjense ustedes, ahí tenemos el 1640,
y toda esa década previa, anillos muy muy chiquititos, o sea, está diciendo, ahí vemos lo que veíamos en la diapo anterior, o sea, el electrocardiograma, acá lo estamos viendo en las tasas de crecimiento de los I13. ¿Ya? Vamos por la hora. ¿Por acá? Ya. Vamos bien con la hora, ¿no? Vamos 20 minutos. Ya. Y así como también nosotros hacemos reconstrucciones del clima regional, ¿no? Por ejemplo, las precipitaciones de una región, las temperaturas de otra, ¿ya? Cuando uno empieza a conectarse con la comunidad, como estamos, como en nuestro laboratorio, así hay varios laboratorios más en un montón de países, ¿ya? Entonces, cuando uno empieza a trabajar en redes grandes, puede empezar a juntar estas distintas piezas del puzzle y ya no empezar a responder preguntas del clima de nivel regional, sino que también de nivel global, ¿ya? Entonces, en el caso de Chile y de cómo se comporta el clima en Chile, ¿cierto? Hay dos fenómenos que nosotros le llamamos forzantes del clima de gran escala, ¿ya? Que básicamente son modos de variación del clima de escala hemisférica o planetaria que hacen que el clima local se comporte de una u otra forma, ¿ya? ¿Así se entendió más o menos? Un ejemplo muy típico es el niño, ¿ya? El niño, que lo hemos escuchado mucho, cómo se comporta el niño tiene una incidencia en cómo se comportan los climas regionales de Chile, ¿ya? Entonces, y así como para Chile, para toda la cuenca del Pacífico, ¿cierto? Es muy importante cómo se comporta el niño, ¿ya? Entonces, como les decía, si es que armamos y juntamos las piezas de este gran puzzle, ¿ya? Que es lo que se hizo hace un par de años, ¿cierto? Se juntaron miles de cronologías de anchos de anillos de árboles, más de 2000 bosques, y en cada bosque son entre 50 y 100 árboles, o sea, muchos miles de árboles, ¿ya? De Chile, ¿cierto? El altiplano, Norteamérica, Asia, Oceanía, Nueva Zelanda, justamente de zonas en que el clima local refleja muy bien cómo se comporta el fenómeno del niño, ¿ya? Entonces, un proxy muy típico para medir el comportamiento del niño es la temperatura del Pacífico Central tropical, lo que los climatólogos le llaman la región del niño 3-4, que es esa cajita de ahí, ¿ya? Entonces, lo que tenemos acá es que en azul tenemos lo que el registro instrumental dice de cómo se ha comportado la temperatura del mar de esa cajita, ¿ya? Y luego lo calibramos con nuestros cientos de miles de árboles y vemos si es que los árboles son capaces de reconstruirlo. Y como tenemos tal cantidad de árboles en muchas zonas en que el clima local refleja muy bien lo que está sucediendo con el niño, lo que tenemos es que los árboles, que es lo rojo, esto es lo que es capaz de reconstruir luego de calibrarlo. O sea, los árboles hacen un trabajo excelente, muy bueno. Ahora, por detrás tenemos cientos de miles de árboles, ¿ya? Entonces, por eso también, en este caso, resulta tan bien. Entonces, después de calibrar esto, nosotros podemos, al igual que las diapositivas anteriores, ya tener un registro del comportamiento del niño para todo el periodo en que nosotros tenemos registros de crecimiento de los árboles, ¿ya? Y el último ejemplo que les voy a mostrar de esto del clima global, ¿ya? Yo en la diapositiva anterior les mostraba dos cosas: el niño, y hay otro modo de clima de gran escala que no es muy conocido, que es la oscilación antártica, ¿ya? Entre los climatólogos es algo bastante conocido durante las últimas décadas, porque para lo que es Chile central y Chile, el sur de Chile, toda la Patagonia, es tanto o más importante que el fenómeno del niño en su rol de cómo se comporta el clima regional, ¿ya? Entonces, la oscilación antártica, básicamente lo que es un balancín de presiones, ¿ya? Lo que tenemos de distintos colores acá, imagínense ustedes como un balancín en que en un lugar tenemos altas presiones, y si es que
es alta, en el otro tenemos baja. O al revés, acá tenemos alta, acá tenemos baja. Siempre actúa como un balancín. ¿Ya? Siempre actúa como un balancín. Y dependiendo de cómo se comporte ese balancín, es por dónde se van las carreteras de lluvia. ¿Ya? Si es que acá tenemos bajas presiones, acá vamos a tener altas presiones. Por lo tanto, las carreteras de lluvia que vienen del Pacífico se van a ir por las bajas presiones. Y si es al revés, si tenemos alta, acá vamos a tener baja, por lo tanto, las carreteras de lluvia se van a ir por acá arriba y van a golpear todo lo que es Chile central. ¿Vale? Entonces, por eso es tan importante para las lluvias de Chile. Y lo mismo para Oceanía, ¿ya? Nueva Zelanda y Tasmania, también es muy muy importante cómo se comporta este balancín para el tema de la lluvia. Entonces también, si es que juntamos cientos o miles de árboles de Chile, que son todas esas puntitas, todos esos puntitos de aquí son bosques que se utilizan en este trabajo en Chile, en Tasmania y en Nueva Zelanda, podemos hacer algo similar a lo que les mostré en el ejercicio previo, ¿ya? En que en azul tenemos lo que nos indica el índice instrumental y en rojo los que son capaces de decirnos los árboles, ¿ya? Y luego tenemos la historia completa de todo lo que nos dicen los árboles a partir de su crecimiento. Entonces lo que nos dicen en este caso es que si ustedes se fijan los valores después de mediados del siglo XX, todos estos valores del índice son sumamente altos. ¿Y cómo se traduce eso? En que cada vez estamos tendiendo a tener más bajas presiones acá. Por lo tanto, llueve menos en Chile central y Patagonia. ¿Ya? La lluvia no es que desaparezca, sino que se va hacia la península antártica. ¿Ya? O sea, son tipos de preguntas que se pueden responder por el lado de aquí. Y los dos últimos ejemplos que les voy a mostrar. El primero es algunas cosas que hemos estado haciendo en el laboratorio con arqueólogos, ya, del Museo Precolombino de Santiago, en el Altiplano, donde hemos estado trabajando. Ustedes tal vez han escuchado hablar del caso de la momia del Cerro del Plomo, quizás, ¿sí? Ya. En el Altiplano hay muchos santuarios o adoratorios de altura como el que hay en el Cerro del Plomo, ¿ya? Hay muchos. Los incas dejaron muchos de esos lugares. Y uno de ellos es el que vemos en esta foto acá. Acá está el cañón del Alto del Loa. Acá tenemos fotos de este santuario, ¿cierto? De este adoratorio, perdón. Y acá tenemos las pircas que dejaron ellos en las cumbres y los montones de leña que llevaron, ¿ya? Cientos de kilos de leña que llevaron a estas cumbres, que en este caso está acá. A 6.000 metros subieron esa cantidad de cientos de kilos de leña. Para que los dendrocronólogos vengan después, 400 años después, y saquen esos palitos. Entonces, y ahí es donde trabajamos con los arqueólogos, que ustedes saben que, no sé si habrá algún arqueólogo acá en la audiencia, pero a los arqueólogos les encantan las fechas, y más que son a nivel anual. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a trabajar con los arqueólogos, decirles en qué momento se cortaron estos leños, ¿cierto? ¿Cuál es el año del último anillo en que se cortaron estos leños? ¿Ya? Uno encuentra este tipo de cosas, ¿cierto? Aún las marcas con hachas, ¿cierto? Tenían hachas de cobre. Acá tenemos estos montones de leña en la cumbre que les mostraba yo, ¿cierto? Y nosotros también, primero se construyen estas cronologías con árboles vivos, ¿ya? Esta es la sección más antigua de la cronología, y luego lo que hacemos es medir los anchos de anillo de estos trozos de leña, ¿cierto? Entonces en rojo tenemos nuestras cronologías de árboles vivos, y lo mismo, buscamos dónde se enganchan estos árboles, estas muestras de leña, y justamente empiezan a aparecer estas fechas de corte, ¿ya? Entonces en el caso de este volcán, que es el Palpana, las fechas de corte son de comienzos del 1400, ¿ya? Y este es el último ejemplo que les voy a mostrar, ¿ya? Que es lo que le llamamos la dendroquímica. Que esto en Chile es bastante reciente. El laboratorio de nosotros ha trabajado bastante en colaboración con el laboratorio de la Católica de Valparaíso, donde hay un colega, Ariel Muñoz, que él era de este lab y ahora está trabajando en la Católica, ¿cierto? Y
junto con gente de Arizona hemos trabajado mucho este último par de años en este tema, ¿ya? Bastante incipiente. Entonces, una de las cosas que se están empezando a evaluar es ver, utilizando incluso árboles que no son nativos, como este árbol que está acá, el cedro del Líbano, ¿ya? Que está ubicado en este caso en los museos de Quinta Normal, ¿ya? Y justamente hacer los análisis químicos año por año en la madera, ¿vale? Entonces empiezan a aparecer este tipo de resultados. En azul tenemos, le vamos a mostrar dos ejemplos. En azul tenemos la concentración de cromo, ¿ya? Año a año, y en salmón tenemos los filtros de Quinta Normal del material particulado, no de cromo, sino que el material particular de 2.5. Entonces vemos cómo lo que capta el árbol, en este caso de cromo, ¿cierto?, se parece bastante a lo que captan los filtros de material particulado, ¿ya? O también tenemos acá fierro, en que acá tenemos el azul de nuevo, el fierro que está en los anillos de este cedro del Líbano, y en salmón el fierro que está en las estaciones de monitoreo de Quinta Normal, ¿ya? Entonces también la idea es justamente utilizar estos árboles porque el registro de estas estaciones comienza en 1995, ¿no? 98. Entonces justamente estos árboles permitirían, la idea es ver si es que podemos extender estos registros de concentración de contaminantes para tener una película de más largo plazo como variado en Santiago, ¿ya? Otro ejemplo de contaminación, ¿cierto?, es el caso de, justamente esta semana ha estado bastante en las noticias, ¿cierto?, el de Quintero Ventanas, ¿ya? Que desde hace un par de años hemos estado mostrando otro árbol que también es exótico, ¿ya?, que es el Cupressus macrocarpa, pero que ha servido bastante bien justamente para ver la concentración de metal y metales pesados en sus anillos. Ahí está el colega, Ariel Muñoz. Y entonces lo que tenemos en blanco son los Cupressus que están ubicados justamente, no sé si han ido a Orcones ustedes, ¿sí? Son Cupressus que están justo un poquitito más al norte de Quintero Ventana, en Orcones, los blancos, ¿ya? Y en salmón es la misma especie, pero en Isla Negra, bastante más al sur como para tener un control, ¿ya? Y aquí se ve, perdón, aquí se ve, ¿cierto? Básicamente uno podría inferir que la diferencia entre estas dos líneas es la contaminación que se emite en Puchuncaví y Quintero Ventana, en este caso de molibdeno, hierro, cromo y zinc, ¿ya? Colocándose un poquito más esotérico, el penúltimo ejemplo, ¿ya?, es ver señales extraterrestres en los anillos de los árboles, ¿ya? Aunque ustedes no lo crean, se puede. Entonces, de las cosas estrambóticas que se pueden ver en los anillos de los árboles son justamente partamos desde el comienzo. Los árboles comen carbono, ¿ya? Y el carbono tiene básicamente tres isótopos, ¿ya? El carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14, ¿ya? Y el carbono 14 es uno de los tipos de carbono que existe muy poco, ¿ya? Entonces las variaciones de la cantidad de carbono 14 que está en la atmósfera, y que el árbol, entre comillas, está comiendo por su estómago, queda muy reflejado en la estructura de la madera, ¿ya? O sea, si es que hay más carbono 14, lo va a mostrar el árbol, ¿ya? Y el carbono 14, como les digo que es muy poco en la atmósfera, uno el principal factor que, entre comillas, fabrica carbono 14, ¿ya?, es la radiación cósmica, ¿ya? Si es que hay mayor radiación cósmica, se produce mayor cantidad de carbono 14 en la atmósfera, ¿ya? O si es que hay menor, viceversa. Entonces, los geofísicos, esos son más pelacables, tenían muy bien
visto que el año 774 hubo una gran tormenta solar. ¿Ya? Hubo una gran tormenta solar, por lo tanto, debiese de haberse producido un gran pic de carbono 14. ¿Ya? ¿Y qué es lo que los historiadores, qué es lo que han visto justamente del año 714? ¿Ya? En las crónicas sajonas, ¿cierto? Una de las formas que se ven estas tormentas es justamente un aumento de la actividad de las auroras boreales. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ven? Como ustedes ven ahí, imagínense, el año 774, eso es lo que escribía. Cruces rojas, signos rojos de Cristo y escudos inflamados en los cielos del año 774, perdón. O serpientes en el cielo de las tierras de los sajones. Todo eso en las crónicas sajonas de Alemania. O en las crónicas de los anales de Ulster, fuegos del cielo, ¿ya? En el año 774. Entonces, la comunidad de endocrinólogos, ¿cierto? Lo que se hizo hace muy poco fue juntar árboles de todos estos puntos, ¿ya? Los azules son del hemisferio norte, los rojos del sur, y ver si es que hubo o no una anomalía en la cantidad de carbono 14 en el año 774. ¿Ya? ¿Y qué es lo que nos da los resultados, cierto? En este caso, esta es una muestra que colectó Carlos en el asiento, ¿cierto? De un árbol, una rodelita ahí, de un árbol que murió en el 1647 y comienza en el año 568. O sea, tiene el año 774 en algún momento acá. ¿Ya? Y así es como se ve la curva del año 774. ¿Ya? Acá comienza en el 770 y termina en el 780. Y este salto en la concentración de carbono 14 es justamente en el año 774. Así que se pueden ver señales extraterrestres, ¿no? Aparte de lo entretenido de ver una señal extraterrestre, para nosotros es muy útil porque básicamente este evento, que es un evento extraterrestre, nos sirve para comprobar que la datación de los anillos, de las cronologías de anchos de anillos de todos estos puntos están realmente bien hechas y no corridas un año más, un año menos, ¿ya? Sino que tenemos un método de verificación extraplanetaria. Y para terminar, la última diapo también con el tema del carbono 14, ¿ya? Yo les había dicho que los rayos cósmicos eran uno de los grandes generadores de carbono 14, ¿ya? Esa es la forma natural, ¿ya? Pero el otro gran generador o fabricante, entre comillas, de carbono 14 fueron las explosiones nucleares atmosféricas, ¿ya? Las explosiones nucleares atmosféricas lo que hicieron fue disparar prácticamente al doble la cantidad de carbono 14 en los momentos que ocurrieron, ¿ya? Entonces, todos los organismos, ¿cierto?, que están haciendo fotosíntesis y fijando carbono en las décadas en que ocurrieron estas explosiones, todos ellos debiesen de tener la firma de este gran pic de carbono 14, ¿ya? Entonces, algo que también se estuvo haciendo estos últimos años, verse que esto que se ha visto en otras partes del planeta ocurrió también a lo largo de nuestra cordillera, ¿ya? Y para eso, ¿qué se hizo? Se trabajó con esta especie que les decía yo, la quinoa en el altiplano, el ciprés de cordillera en Chile central, los alerces en la cordillera acá valdiviana y el ciprés de la Guaiteca en los campos de hielo. Todos árboles creciendo en lugares muy muy remotos, ¿ya? Y se analizó también, como en el ejemplo previo, cuáles fueran las concentraciones de carbono 14 anillo por anillo desde el año 50. Recuerden ustedes que las explosiones comienzan a mediados de los 50 con el pic en los 60 y después de los tratados comienza a disminuir a mediados de los 60, ¿ya? ¿Y qué se vio? Es que todas las especies, cada uno de los puntitos son de cada especie, ¿ya? La línea continua, hay una línea continua, no sé si se ve muy bien,
es lo que miden los instrumentos en la cantidad de carbono 14 atmosférico, ¿ya? Y todas las especies siguen muy bien y todas muestran este pic de la bomba, ¿ya? Acá este es el periodo antes de las explosiones nucleares, a mediados de los 50 empieza esta locura, especialmente, ¿cierto?, de Rusia y Estados Unidos, en quién tiraba más la bomba más grande, ¿cierto?, hasta el pic, ¿cierto?, a comienzos de los 60. Y a mediados de los 60 dicen ya, aquí hay que parar porque la cosa no vamos a llegar a ningún muy buen puerto. Y se hace un tratado, ¿cierto?, en que se prohíben las explosiones atmosféricas y se empiezan a hacer solamente las subterráneas. Y luego empieza a bajar la cantidad de carbono 14, ¿cierto?, hasta la actualidad, que ya tenemos casi los niveles de bombas, ¿ya? Entonces, todos estos árboles, y básicamente si que recorremos esto también, si ustedes lo hacen en cualquier árbol de cualquier lugar del planeta, o si ven los testigos de hielo de Groenlandia o Antártida, en todos los lugares ustedes van a encontrar una firma similar. Y para todos los que estaban vivos antes de los años 80, como ustedes comieron vegetales, como comimos vegetales, como comimos vegetales que tienen este pic de la bomba, nosotros también de una u otra forma lo tenemos. No se preocupen que no hace nada. El carbono 14 al menos. ¿Ya? Así es que, bueno, eso les quería mostrar, que ustedes vieran a los árboles como estos archivos ambientales para los cuales los utilizamos nosotros, que nos pueden entregar muchísima información, ¿ya? Y como les decía, este es un trabajo que involucra mucha gente, no solamente de la Austral, sino que de distintas universidades de Chile, y también de Europa, de Estados Unidos, Sudamérica. Hay mucha gente detrás de estos trabajos que la gracia es que son colaborativos en red y por eso se pueden responder este tipo de preguntas, ¿ya? Así es que eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Duncan. Voy a pedir, ahora es la parte donde todos podemos participar. Necesito que lo hagamos con el micrófono para que quede bien grabado aquí en el video. Así que quienes quieran preguntar pueden levantar la mano, vamos a tener un micrófono a cada lado. Oye, están tímidos. Profesor, ¿cuál es la distribución del clima? ¿Perdón? La distribución del clima. De la quinoa, creo que no lo puse en ningún mapa. No. Pero la quinoa, bueno, la quinoa tiene una gracia que con respecto a los árboles que crecen en Chile o en los que compartimos con nuestros vecinos Argentina, Perú, Bolivia, tenemos algunos récords mundiales. Y ese, uno de esos récords mundiales es la quinoa, ya que la quinoa, de hecho hay una fotito, la quinoa es ahí. La quinoa es la especie arbórea que crece a mayor altura del mundo, ¿ya? Esta fotito de acá es el registro de mayor altitud que tenemos de la quinoa, que ese arbolito ahí está a 5.350 metros, ¿ya? Súper alto, ¿ya? A 5.350 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Entonces la quinoa en el altiplano empieza a crecer a los 4.000 y lo más alto que hemos encontrado es esto acá, que es el Salar de Surire. Y en Chile crece hasta el alto del Loa, desde la frontera con Perú, y su distribución total es desde el cachito sur de Perú, por el lado de Chile hasta el alto del Loa, y por el lado argentino baja un poquito más hasta la altura de San Pedro de Atacama. Gracias.
Gracias por su exposición. Mira, ¿qué reflexión tienes tú? En lo que tú presentaste, uno ve la sabiduría que tiene la naturaleza. Cómo reacciona a los distintos eventos que suceden tanto en forma natural como lo que provoca el hombre. Ahí tú tenías una explosiones atómicas y cómo la naturaleza refleja esos defectos, estos fenómenos. Entonces, mi consulta mía es, digamos, cuando tú escuchas distintos colegas tuyos de otras latitudes que dicen que el cambio climático no tiene nada que ver con lo que produce el hombre, que la naturaleza está produciendo por el efecto que nosotros ocasionamos, produce como un antivirus por su propio remedio. Entonces, uno tiene como esas dos versiones, que sí lo produce el hombre, que sí la naturaleza no tiene nada que ver con el cambio climático. Y con todos los datos que tú has mostrado, que son sumamente importantes, cómo refleja los fenómenos el árbol. A lo mejor también los fenómenos reflejan otras cosas, porque uno cuando ve esos reportajes, cuando sacan los polos, los hielos, también hay una lectura ahí. Seguramente las piedras también las tienen, no me cae duda, la naturaleza no sea necesariamente los árboles, debe ser todo el elemento que conoce el ser humano. ¿Qué reflexión tienes tú respecto a eso? Bueno, primero está el interesante tu pregunta. Primero hay un asunto, yo diría que se mezclan varias cosas en lo que tú mencionas. Lo primero es que el clima, bueno, sí o sí siempre ha variado a lo largo de la historia de la Tierra de manera mucho antes de que nosotros llegáramos siquiera como especie, ¿cierto? Y ha variado en forma natural, ¿ya? Entonces hay una componente de origen natural en las variaciones y en los cambios en el clima, ¿ya? O sea, cambios climáticos han habido a lo largo de la historia de la Tierra, y por acá veo algunos colegas paleontólogos que lo saben tanto o mejor que yo. Entonces hay una componente natural que es muy poderosa en cuanto a cómo varía el clima y a cómo se producen los cambios climáticos, ¿ya? Que han ocurrido en la historia de la Tierra. Pero ahora bien, en el siglo XX, dentro de este forzante natural que hace que el clima se comporte de una u otra forma, en el siglo XX empieza a aparecer otro actor que son los forzantes de origen natural, que es lo que tú mencionas, ¿ya? Entonces básicamente lo que tenemos hoy en día es que el clima tiene un comportamiento donde se mezclan estos dos forzantes, los cambios, el forzante natural y el forzante humano. O sea, nosotros ya hemos llegado a tener un efecto en la dinámica de la biosfera tal en que estamos teniendo una incidencia en cambios en los patrones climáticos. Como yo les mostraba, por ejemplo, algo muy patente en Chile, lo que yo les mostraba, el ejemplo de la oscilación antártica, ¿ya? Yo no se los mencioné, pero básicamente el que haya cambiado tan drástico ese patrón, los geofísicos lo han estudiado muy bien y es poco conocido, eso no se ha difundido mucho, no entre los científicos que sí lo saben muy bien, pero a la comunidad, ¿cierto? En que justamente el principal causante de estos patrones que hace que cambie tanto el comportamiento de la oscilación antártica, ¿cierto?, es la cantidad de CO2 en la atmósfera, ¿ya? Entonces, yo hasta el día de hoy no he conocido ningún dendrocronólogo que diga que el cambio climático, el cambio climático que estamos viviendo actualmente, el hombre no tiene nada que ver, ¿ya? Porque la evidencia que nosotros vemos es gigantesca. Ahora, por supuesto que lo que vemos hoy día, uno no podría atribuirlo 100% a nuestra acción, ¿ya? De hecho, los colegas climatólogos de la Chile, con los cuales nosotros trabajamos bastante, ellos llegaron a determinar que esta mega sequía que está ocurriendo en Chile central esta última década, el efecto del incremento de gases de efecto invernadero tiene un efecto de al menos, es el culpable de al menos un 30 o 40% de esta mega sequía, pero no es el 100% responsable, ¿ya?
No sé si me explico. En el fondo tú tienes estos forzantes naturales y estos forzantes humanos, ¿ya? Y nosotros podemos decir hoy en día que al menos entre un 30 y un 40% de lo que está ocurriendo en Chile central de esta mega sequía es culpa, ¿cierto?, de la inyección de gases de efecto invernadero. No sé si con eso respondo algo a la pregunta. Tengo 3 entradas de cortesía de la Orquesta de Cámara que realizan conciertos acá en el Club de la Unión, y le voy a regalar aquí una al caballero que viene bien seguido y que pregunta. Ahí atrás están las fechas de los conciertos para que vea cuándo quiere asistir. Están muy tímidos hoy día. Otras veces hablamos media hora. Tengo una pregunta. Las bombas nucleares del Jarón. Sí. Están pensando en qué efecto tiene. Hola. Siguiendo un poco la pregunta del caballero, en función al cambio climático, ¿cuál es tu diagnóstico, tu pronóstico? ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que quizá la tecnología humana podría a lo mejor bajar los índices como el carbono 14, bajar el CO2? ¿Podría quizá a lo mejor la ciencia hacer cambiar esta situación tan de incertidumbre que existe en el fenómeno del cambio climático? Eso. Yo creo que es una pregunta muy difícil esa, ¿eh? Pero, mira, hay algunos ejemplos de, no sé si ustedes deben de recordar, ¿cierto?, este tema del agujero en la capa de ozono y los gases CFC, ¿cierto? En un momento se dieron cuenta que los gases CFC eran los que estaban haciendo crecer mucho el agujero en la capa de ozono, y hubo la voluntad política global de terminar o bajar muy drásticamente el nivel de producción de los gases CFC. Con eso ya se ve hoy en día que ha tenido una repercusión en que el agujero al menos no se ha seguido agrandando, sino que incluso ha empezado a achicarse. ¿Ya? Entonces, te lo digo en el fondo porque te dice el efecto de una política global que puede cambiar ese tipo de problemas de esa escala. Ahora, los gases de efecto invernadero, específicamente el CO2, es bastante más difícil porque básicamente todos nosotros hoy día no sé qué cantidad de CO2 emitimos. Porque el CFC, claro, hay alternativas, salieron alternativas que ya no es tan necesario, pero el CO2 estamos inyectando todos los días una cantidad increíble de CO2, y si uno ve las curvas instrumentales de medición de CO2, todos los años va subiendo. ¿Ya? Si ustedes ven las curvas del observatorio de Hawái, que va todos los días, si ustedes se meten en internet, van a ver el valor que va arrojando la medición. Ustedes van a ver que la curva tiene una oscilación, pero va así. Entonces es complejo. De hecho, los planes más ambiciosos son hoy día el limitar nuestra producción de CO2 para que el calentamiento de aquí a 50, 100 años no sea más que 1.5 grados. ¿Ya? O sea, se da por hecho que sí o sí, aunque hagamos políticas muy bien hechas y con una voluntad extraordinaria, lo cual hoy en día incluso se ve muy lejos, podríamos limitar ese calentamiento global a 1.5 o 2 grados. ¿Ya? Ahora también hay un montón de literatura que es un poquito de ciencia ficción para uno, pero los ingenieros, no sé si debe haber algún ingeniero acá, que es la geoingeniería, ya que es inventar tecnología que sea capaz de secuestrar grandes cantidades de CO2 atmosférico y básicamente meterlo bajo la tierra. Entonces la tecnología también, bueno, todos sabemos a la velocidad que va la tecnología, por ahí puede haber algo, aparte de este tema de que tiene que ser con políticas globales. Tiene que ir de la mano. Sí. Eso yo creo que lo encuentro complejo, no sé, me imagino las políticas gringas, estadounidenses, Donald Trump diciendo que el cambio climático no existe, y que también existen grupos científicos que también quedan a la merced de las voluntades políticas. Entonces ahí yo también me pregunto qué sucede también con el rol de la ciencia y el rol de la política, porque en verdad el político compra al científico, no sé, me pregunto. O sea, mira, la ciencia
la ciencia la hacen seres humanos. Y como tal, nosotros en Valdivia, ustedes se acuerdan el año 2004 lo que ocurrió acá con el humedal, ¿ya? Entonces eso es lo que te muestra muy claramente que la ciencia, uno no puede realmente, a ver, como la ciencia la hacen científicos que son seres humanos, uno en ese caso vio la peor cara de la ciencia, ¿ya? Porque por un lado hubo un grupo de científicos que dijo, ¿cierto?, que CERCO era el responsable, y al tiempo después apareció otro grupo de científicos de otra universidad diciendo que CERCO no era el responsable y también tenían pruebas científicas. Entonces la ciencia es compleja desde ese punto de vista, ¿ya? Ahora, con respecto a lo que es el calentamiento global, etcétera, yo diría que ahí el asunto está mucho más claro, ¿ya? Porque de los científicos que trabajan en la ciencia atmosférica, etcétera, básicamente más del 90% te va a decir que el calentamiento global inducido por el hombre, el cambio climático inducido por el hombre, existe. Y no es que haya que creer que sea una religión, sino que hay evidencia y existe, ¿ya? Ahora, claro, en Estados Unidos, de hecho, para esos científicos, para los científicos que trabajan en agencias gubernamentales, nos están pasando un muy grato momento. Ya nosotros tenemos colegas que también son dendrocronólogos que trabajan en lo que vendría a ser el Sennageomin de Estados Unidos, y ellos tienen que tener mucho cuidado cuando difunden sus resultados y dan sus conclusiones, porque el gobierno los tiene, se podría decir, en una lista negra de, a ver, ¿cómo te portas? Porque si no, si es que te pasas de la raya o no muestras la evidencia adecuada, te va afuera, ¿ya? Entonces, se mezcla ciencia con política, sin duda. ¿No? Hola. Quería agradecer la presentación. Es la primera vez que estoy en una presentación que me han estuvo súper didáctico, muy claro, muy entretenido. Me quedó con gusto a poco, así como que debería no repetirse, sino que ampliarse. Y con respecto, o sea, quedo impresionada y mantengo mi admiración hacia la naturaleza, porque los árboles que estaban antes que nosotros, y que a lo mejor van a seguir después que nosotros, registren de forma tan precisa fenómenos que la ciencia después ha podido cuantificar o demostrar o ubicar en la fecha. Con mayor razón el sentido de la conservación. La naturaleza nos está indicando lo que está pasando, los efectos que producen, y el ejemplo que dio sobre las bombas nucleares, que ya no son aéreas, sino que son ahora subterráneas. No sé si se ha hecho, o la próxima presentación me gustaría que un geólogo venga a explicar qué ha pasado bajo tierra. Eso ya, pero también le agradezco al Club de la Unión que nos da esta oportunidad, y al programa Conciencia, porque es increíble la necesidad que existe de información fidedigna, que no sea manipulada ni por políticos ni por intereses económicos, y que nos hable de forma sencilla, que salga del ámbito más técnico universitario y que llegue a nosotros, porque también sabemos que intereses económicos manejan los medios de información. Entonces esta información no nos va a llegar de otra manera. Así que muchas gracias a todos los que hacen el esfuerzo para que esto sea posible. Gracias. Gracias. No tengo más entradas. Ahora son preguntas. Hola, buenas. Por un lado, encuentro muy buena la actividad de este encuentro. Sobre lo que decía con respecto a la tecnología,
También tengo entendido que hace unas semanas atrás estuvo Nicolás Nassal hablando sobre economía ecológica y concuerdo bastante con él que no podemos seguir la tendencia económica de hace muchas décadas de siempre considerar que va a estar en el futuro la tecnología disponible para solucionar los problemas que estamos generando ahora. Como abogar esa carta incierta de sí, en un futuro va a estar la tecnología mucho mejor para que en este momento las emisiones que estamos generando realmente se disminuyan o no nos afecten como nos están afectando ahora, o que no va a llegar a ser un problema tal, por un lado. Y segundo, la pregunta que quiero hacerle es, encuentro muy bueno este encuentro, como dije, y obviamente usted es un investigador que radica ahora actualmente en la región de Los Ríos, pero también muchas de sus investigaciones no han sido acá, sino que en otras regiones del país, y quería preguntarle qué tal encuentra, qué es la difusión sobre las temáticas en esas otras regiones, con comunidades de otras partes del país, si está más al debe que aquí en Valdivia, si están a la par o si esperan mejorar, etc. Mira, yo creo que dentro de los últimos 5 o 10 años cada vez más los científicos han estado saliendo de los laboratorios a mostrar lo que se hace, ¿ya? Por supuesto que queda mucho en ellos, pero en el laboratorio, en el grupo de nosotros, o sea, ahí veo a Jorge, por ejemplo, que ha ido a Bañagota a hablar con las comunidades, a mostrarles los mismos resultados que le están mostrando. Carlos, que está por ahí también, ha trabajado mucho en Chile Central, comunicando esto también a la gente local, ¿cierto? Entonces es algo que se está haciendo, yo creo que cada vez más, y va en crecimiento esa tendencia. Por otro lado, nosotros también las agencias que nos financian todos estos proyectos, que son agencias del Estado, el Estado también nos está pidiendo cada vez más que nosotros hagamos este tipo de cosas, ¿ya? Entonces es algo que va a ir cada vez aumentando este tipo de actividades, ¿sí? Hola, Blanca, muchas gracias por tu charla, ha sido muy buena, para variar. Mi curiosidad es la siguiente: ¿tú sabes si se emplea la dendrocronología tras de investigación criminal? Investigación criminal. Yo estoy pensando, por ejemplo, o sea, tengo entendido, por ejemplo, que la leche no se puede cosechar ni vivo ni muerto desde determinada fecha. Entonces sería posible, por ejemplo, si hay una construcción, una casa que tiene alerce, se podría decir que ya esta alerce se empleó, se cosechó de manera ilegal porque se ha cosechado posterior a la fecha, no sé. Me pregunta si eso existe. Sí, se ha hecho. Antonio Lara, que también es parte, ¿cierto?, del grupo de nosotros y fue quien fundó de hecho el laboratorio en el 91, creo que fue. Él ha trabajado en ello, y de la misma forma que yo les mostraba este ejemplo de datar la corta de estos leños por los incas, ¿ya? Antonio de hecho lo mismo, le han pedido peritaje en la PDI justamente para lo que tú dices, ¿ya? Alguien dice, no, esta madera del ERSE que estoy llevando en este camión era el ERSE que previo a la ley cuando se declaró como monumento nacional. A ver, venga para acá. No, mire, pero después de la ley. Claro. Entonces son peritajes que la PDI ha pedido al laboratorio de hacerse. Hola, quería preguntar si existen especies arbóreas que se especialicen solamente en un ámbito de la dendrocología. Como mencionar la dendroquímica. Ajá. Mira, yo te diría que más que especies que se especialicen en solo un ámbito, yo diría que hay pocas especies que se pueden ocupar en todos los ámbitos que le mostré yo, ¿ya? El total de especies arbóreas de Chile, por ejemplo, ¿ya? Porque tienen que reunir una serie de características
por ejemplo, el tema de las edades, cosas que tienen que ver con dendrocología, hay bastantes especies que se pueden utilizar, ¿ya? Pero luego para lo que son las reconstrucciones climáticas, ahí vamos disminuyendo la cantidad, porque tienen que reunir una serie de requisitos en cuanto a la sincronicidad de los patrones comunes entre los árboles, a la visualización del anillo. Entonces, yo diría eso, más que en el fondo son pocas las que realmente se pueden utilizar para todo lo que te mostré yo. ¿Ya? Y en Chile, de hecho, las principales que utilizamos o que se pueden utilizar para prácticamente todas las cosas que te mostré son la queñua, el ciprés de cordillera, el ciprés de las Huaytecas, el alerce, la lenga, el cuervo de Magallanes, por ahí, algunas otras más que seguramente se me están olvidando. Todas las especies se pueden almacenar los fenómenos de la naturaleza que tienen una mayor prolongación de existencia, es la mejor información que se puede recolectar de estos individuos. Que no lo escuchan acá. Como así el piro, que son adaptaciones, no tienen otros tipos de alerta, que tienen todo lo que tú nombraste. O sea, miren, en realidad el hecho de que sean nativas o no, lo que podría influir es en que vamos a tener especies o individuos mucho más viejos que otros, ¿ya? Pero por ejemplo, lo que mostrábamos de la contaminación, eso era con especies exóticas, ¿ya? El cedro del Líbano y el Cupressus macrocarpa. Ahora son exóticas, entonces cualquier especie exótica en Chile no va a tener más de, en el mejor de los casos, no sé si existirá algún árbol de 300 años exótico tal vez en algún lugar, en alguna hacienda tal vez, claro, pero no va a tener más antiguo que ellos, ¿ya? Pero van a ser un par de árboles, no va a tener un gran conjunto tampoco, entonces principalmente la diferenciación y también dónde se van a ubicar, porque claramente es que recuerda lo que yo decía, que nosotros no le podemos preguntar lo que nosotros se nos ocurra a cualquier árbol, ¿ya? Como lo que te decía, por ejemplo, en el caso de los cipreses de Chile Central, ¿ya? Son excelentes pluviómetros, pero nosotros difícilmente hasta el momento, quizás más adelante se pueda hacer, hasta este momento no lo hemos podido utilizar como termómetros, ¿ya? O la queña, lo mismo, ¿ya? Entonces, cada especie, por la particularidad de los factores que limitan su desarrollo en cuanto a lo que es el clima, va a tener su registro ambiental, ¿ya? Yo quiero hacer una pregunta. No es por otra chat. Quisiera saber si ustedes a través de la dendrocronología, ¿tienen algún estudio que pueda uno acceder a los resultados del fomento de las plantaciones de pinos y eucaliptos con respecto a la disponibilidad de agua? Digamos, 20, 30 años después de la aplicación del decreto ley 701, ¿tenemos estudios que demuestren o que uno pueda ver las diferencias en la disponibilidad de agua de las otras especies con la introducción masiva de plantaciones de pinos y eucaliptos? No, porque básicamente cuando hablamos de las reconstrucciones climáticas, por ejemplo, ya sea de caudal o de precipitación, todo lo que está reconstruyendo son patrones regionales, ya cosas que tengan que ver más con lo que tú mencionas, que son a nivel más de microcuenca. Eso más bien lo estudian los hidrólogos. Los hidrólogos han trabajado mucho en ver cómo disminuyen los caudales en función de aumento de cobertura, por ejemplo, de eucalipto en detrimento de la cobertura nativa, ¿sí? Pero dentro de lo que es el ámbito de estudio nuestro, como que queda un poco fuera de ello, ¿sí? Pero tú mismo decías
decías al principio de que los anillos se podía ver la abundancia de humedad. Sí. O sea, eventualmente uno podría, sí, no tenemos trabajo sobre ello, pero eventualmente uno podría ver a nivel de microcuenca tal vez efectos de la disponibilidad hídrica por aumento de cobertura de especies exóticas, si es que existe o no. Pero la verdad que yo diría que los hidrólogos, como han estudiado tanto eso, y estudian como que queda más bien dentro del ámbito de ellos. Sí. Ellos, de hecho, en la universidad hay varios que han estudiado justamente lo que tú preguntas. Hidrólogos. Sí. Hola. Mi pregunta es, ¿qué requisito tiene que tener la especie para poder ser estudiada? En el sentido de que, ¿por qué, por ejemplo, se estudia el ciprés de la cordillera y no litre o espino? ¿Es solamente por la longevidad de la especie o por alguna otra razón? Bueno, una cosa es la longevidad. Yo creo que influyen varias cosas. Lo primero, la longevidad. ¿Ya? En el caso de lo que tú mencionas, por ejemplo, la especie de Chile Central, el ciprés por lejos es la especie más longeva. De hecho, el ciprés de la cordillera, si no me equivoco, es la segunda especie más longeva en Chile, el alerce, y después viene el ciprés de cordillera. Y después del ciprés de cordillera viene la araucaria, incluso es más longevo que la araucaria. Entonces, claro, una especie muy longeva. Lo otro, cuando uno hace estos modelos de calibración de los datos instrumentales con los anchos de los anillos, tiene que meter mucha estadística para ver si es que los anillos realmente se parecen o no a los registros instrumentales. En lo que es Chile Central, el ciprés de cordillera funciona excelente, ¿cierto? Funciona excelente. Entonces, también, eso no quiere decir que las otras especies no funcionan, pero cuando tenemos una especie que es muy antigua y funciona tan bien, como que uno se coloca anteojera. Ahora, estos últimos años, la comunidad ha empezado a mirar un poquito para el lado, ¿ya? Y a estudiar al belloto del norte, a varias especies del norte chico, a las Proustias, a las Cajinequias, a los Peumos, ¿ya? Entonces, habíamos estado un poco engolosinados con el ciprés de cordillera, pero sí, ahora se están empezando a ver otra vez. En la zona centro, en Achigüeno, ¿Qué edad cuentan los cipreses de la cordillera? No sé si Carlos quieres comentar todo eso. Ajá. 200 años, dice. Pero lo curioso es que el límite de distribución norte del ciprés de cordillera es justamente en ese bosque donde está el ciprés más antiguo. ¿Ya? Que este árbol que les mostraba, esa foto que tiene más o menos 1500 años. ¿Qué pasa con los raulíes? Los raulíes es una especie súper interesante que estamos al debe, sí, porque es una especie que por lo poco que se ha hecho, se sabe que es una especie que puede ser muy longeva. O sea, no sería raro de que existieran raulíes de 600, 650 años. El problema de los raulíes es que es muy difícil encontrar raulíes, porque sabemos que los raulíes con pinza los sacaron de... Los acaban de sacar en la cordillera de Paquetí y lo siguen sacando. Nosotros hicimos las denuncias y nadie nos quiso escuchar. Lo sacaron, la presidenta, la señora Richard, le dio una concesión entre ellos a Lucy y a Víctor Peterman, y ellos sacaron un raulí. Nosotros somos vecinos de ellos, vimos pasar los camiones. Anda circulando en YouTube unos camiones que van con madera y van todos los animales del bosque llorando. Y es verdad, por ejemplo, en la zona sur nosotros comíamos mucho digüeña, el digüeñe, diferentes hongos
Y eso desaparecieron por el pino y el eucalipto. Nosotros con mi esposo hemos mantenido un pequeño bosque y sacamos cacaruchas este año. Cacaruchas es un hongo más grande, ¿sí? Es bello, es amarillo y tiene sus ojitos naranjos, es grande y es exquisito además. Entonces, porque conservamos los árboles y bueno, con fuerza lo mantuvimos. El raulí es una de las especies más maravillosas que se le concedió a este país. Es un árbol hermoso, o sea, es un árbol que tú lo miras y tú dices, oh, es como, bueno, ahora el Papa ya no tiene importancia, pero antes cuando uno era chica y, oh, estoy viendo al Papa, una cosa así. Ahora ya no, pero antes era eso, y el raulí lo sacaron a vista y paciencia de toda la gente, y todos ahí, todos somos un poco testigos de eso, y todos los que dijimos eso, además, fuimos desvinculados de todas partes, invisibilizados, o sea, no existimos, somos invisibles. El raulí deberían estudiarlo, porque este señor no solamente sacó los raulíes así, sino que sacó los renovales, que le dicen ustedes, lo chiquitito que va saliendo, que se lo pudo haber regalado a las comunidades, y lo más triste que ese territorio era de la comunidad Manuel Puligrefo, que es una comunidad que está muerta, por lo tanto nunca ha reclamado nada. A lo mejor en 50 años más van a nacer algunos jóvenes y señoritas pero el raulí debería la universidad. Yo me contacté con alguien de la universidad cuando estaban sacando los raulí, porque la mañana como pasaban los raulí. Yo sé que él todavía tiene renovales y que lo va a plantar, así que Peterman es la persona indicada para ir a pedirle unos arbolitos para estudiar, lo que sea, para que después nuestras generaciones futuras las vean en los... Disculpe, claro. Disculpe, ¿qué gobierno fue el primero y el segundo? Segundo y primero. O sea, de hecho, por eso están las Naciones Unidas ahora. Que me corrija, como que me ayude Bernardo, pero los raulí comenzó su explotación masiva a principios de siglo, tal vez. O sea, hay una estación de campo que tiene la universidad en Panguipulli, en San Pablo de Tregua, donde habían raulí y ahora uno lo que encuentra son grandes tocones, y de todo el predio, que son 2000 hectáreas, hay un raulí gigante, uno que debe tener, no sé, de acá a la pared de ancha, pero lo sacaron todos también, pero eso comenzó. Sí, claro, bosque virgen de raulí, pero para lo que es la endocrinología, el raulí seguramente debiese ser una especie que funciona bastante. Así como el raulí, hay varias especies en el fondo que tienen mucho potencial para trabajarlos también, ¿cierto? Castaños de 150 años. Con la llegada de la motosierra ahí, después de la destrucción final, de lo que queda. Sí. Muchas gracias por la charla. Agradecer al Club de la Unión y a la Universidad Austral y a todas las instituciones que hacen posible. Quiero comentar dos cosas desvinculadas entre sí. La primera es que es imposible que con el título de la charla no se me vengan algunas frases de una gran mujer chilena intelectual, que fue la Gabriela Mistral, que tiene dentro de su prosa unas frases muy poéticas respecto del habla forestal, como ella llama al lenguaje de los árboles, y de todo lo que dice que estos seres vivientes y muy fraternos le pueden decir, y que eso a ella le basta por meses y por años. Esto está dentro de un texto que se llama El oficio lateral, de Gabriela Mistral. Que increíble, estaba pensando eso, que todo, cuando vi el afiche
que llamaba, que convidaba a esta actividad. Y ahora al escuchar la charla, qué increíble todo lo que nos pueden decir los árboles y la razón que tiene Gabriela Mistral cuando dice que con ellos se puede mantener y que ella mantiene una especie de coloquio con los árboles. Eso por una parte. Y por otra parte, quiero volver a un punto que se tocó en alguna de las intervenciones, y este es el segundo comentario, respecto a la vinculación entre ciencia y política, o podría ser también entre filosofía y política, ¿cierto? Dos dimensiones de la existencia humana que siempre han estado más o menos desvinculadas desde el origen, desde cuando no existía esta distinción, ¿cierto?, entre filosofía y ciencia, Sócrates, Platón y todos esos intentos de Platón en Siracusa, Sócrates como termina condenado por interferir en este mundo, ¿cierto?, de la vida activa, que es la de la política, versus la de la reflexión o la del pensamiento, que es la de la filosofía, y posteriormente, ¿cierto?, cuando se especializan y cuando se independiza la ciencia de la filosofía, también pasa con la ciencia. Pero quiero aterrizarlo a Valdivia. Yo trabajo en la municipalidad, soy concejal, y desde hace un tiempo vengo proponiendo, y sobre todo ahora, que nos viene una posibilidad, una oportunidad con la nueva ley de plantas municipales de cambiar la estructura municipal. Y lo conversaba hace tiempo también con distintas personas, Horacio Samaniego también, científico de la Austral. Cómo permitir que las decisiones, entre paréntesis políticas, es decir, los tomadores de decisiones en los distintos ámbitos, y en este caso particular de la municipalidad, pudiéramos tener información disponible. Y ahí vinculo con lo que se decía y se agradecía, que este espacio es uno de los espacios que nos permite tener información disponible como ciudadanos para poder documentarnos para los distintos fines. Cada uno aquí viene con distintos fines, ¿cierto? Algunos del área, otros de otras disciplinas. Y yo creo que se hace necesario, así como la creación, ¿cierto?, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, tener esta información disponible, y en las municipalidades deberían existir unidades de ciencia y tecnología también. Y particularmente en una municipalidad como la de Valdivia debería existir una unidad de ciencia y tecnología que permitiera tener información disponible, porque ese es el primer paso. O sea, los tomadores de decisiones políticos no van a poder incorporar estos elementos a las decisiones respecto, en este caso, de la ciudad, si esa información no está disponible. ¿Cómo se hace que esa información esté disponible? A través de la institucionalización, a través de espacios, ¿cierto?, que de forma obligatoria permita que esta información esté disponible, por ejemplo, para los distintos instrumentos de planificación de la ciudad, instrumentos de gestión, Pladeco, etcétera, etcétera. Y yo creo que esa es una oportunidad, y no quería dejar de comentar, a propósito de lo que se ha mencionado acá, si viene un poco en términos más genéricos, respecto de la vinculación entre estas parcelas de la actividad humana, como son la ciencia y la política. Yo creo que es posible avanzar hacia allá, y es posible finalmente, porque el sentido que tenemos de estar de acá, para mí como ciudadano de Valdivia, es cómo preservamos, ¿cierto?, cómo le hacemos frente a esta crisis medioambiental, y cómo tenemos mayor información para que el comportamiento humano finalmente se dirija en una dirección diferente a la cual estamos avanzando y que nos ha llevado, ¿cierto?, a cómo estamos. Eso quería comentar. Muchas gracias. Quiero, antes de finalizar, agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí esta tarde. Estábamos un poco apretados, tuvimos más de 160 personas, que a nosotros, por supuesto, nos pone muy contentos porque es una actividad de divulgación científica gratuita, que 160 personas desean venir un día a la tarde. Muchas gracias a ustedes. Al expositor, que se dio el tiempo, la energía, la buena voluntad para compartir sus conocimientos con nosotros. Quiero agradecerles también a todos los que contestaron la encuesta, que es para ir mejorando y para conocer un poco más de nuestro público. Andan 3 listas por ahí, donde ustedes pueden dar su correo electrónico, los que quieran recibir la invitación directamente. Nosotros hacemos los encuentros
conciencias una vez al mes con distintas temáticas de ciencia. Así que los que quieran recibir la invitación directamente en su correo, pueden anotarlo en algunas hojas que, no sé, por ahí andan. Andan 3 hojas, ahí hay una. Lo más legible posible. Así que quiero, para finalizar, agradecer al Club de la Unión nuevamente, a la Radio Bio Bio, la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile,